Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todas las semanas, charlamos a lo largo, lo ancho de todo este hermoso país que, como dijo Dios, los castigó con los argentinos, ¿no? Del resto tenemos todo. Pero bueno, tenemos que mejorar. Para eso vamos, para eso hacemos, para eso hablamos tanto tiempo juntos. Y esta semana fue una semana como de retiro, un retiro bastante importante. Después, ¿usted se acuerda del primer retiro que fue la convocatoria de Rodríguez Sá? Capaz que ustedes son jóvenes, no se acuerdan, hubo un presidente que duró una semana, convocó en Chapatmalal, no fue ni la familia de él y renunció. En este caso fueron todos. Y oh sorpresa, empezamos a analizar datos. Duhalde, gran crisis en el país, termina su gobierno, se lo entrega a Kirchner, 2 millones de planes sociales. Termina Cristina Kirchner, después de pasar por Néstor, Cristina, 6 millones de planes sociales. Hoy, 8 millones de planes sociales. Muchachos, indudablemente como paliativo está fenómeno, pero como solución no lo veo. Vamos a tener que tratar de transformar un plan social, como se plantea en mucha política económica, en muchas teorías económicas, en un plan de generación de empleo, aunque sea por intermedio de las pymes, ya que la ley pymes salió. No sé, me parece a mí que tenemos que empezar a analizar otra alternativa porque esta hasta acá no funcionó. Por otro lado, hubo una autoevaluación de los dos muchachos que están en el candelero. El presidente por un lado, Mauricio, y Alfonso por el otro lado. Después de analizar de cómo tienen las políticas cada ministerio, el presidente se puso un 8, mostrando que tiene una autoestima alta. Pero para no quedar atrás, Alfonso también se puso un 8. Ahora, muchachos, yo me pregunto, ustedes plantearon que iban a lograr en el debate, en la campaña, determinadas cosas. Levantar el cepo sin problema, lo hicieron. Liberar el mercado de cambio, lo hicieron. Mejorar el campo, lo hicieron. Pobreza cero, estamos en marzo. Infraestructura e inversiones a rolete, estamos en el primer semestre. Entonces, creo que un 8 para mí es demasiado nota. Y a veces, eso es lo malo que tenemos nosotros, por eso después nos sacan de las pizzas. Porque hasta los valores de las pizzas habíamos fraguado en el otro gobierno. Entonces, creo que un 8 con el 10 siendo excelente, nos falta mucho camino. Nos falta muchísimo camino. Creo que sí, la única evaluación positiva la tenemos en seguridad. En seguridad hemos tenido bastantes cosas increíbles dentro de Argentina. Y más increíble todavía si lo hace la piba, Patricia Bullrich, que viene de otro partido, que viene de pasar por el Ministerio de Trabajo, que viene criticada por los cambios de tortilla de cada partido, pero realmente, junto con Cristian Ritondo, están haciendo algo digno. Están haciendo una purga que no se la esperaba nadie, con un cambio policial terrible, con la unión de la federal delegada en la ciudad y con las purgas de las comisarías que todos los que vemos, todos los que charlamos lo conocíamos, pero nadie se animaba a hacer nada. Bueno, es un tema importante, junto con la CIDE, la policía, es un tema bastante importante. Y tenemos que pensar después en lo que va a venir con respecto a la paritaria, lo que va a venir con respecto a los salarios, porque estamos en diciembre. Un diciembre que por un lado nos trae amenazas de saqueos por todos los costados, Facebook, vamos a tener tremendismo. Y por otro lado nos trae una paritaria que hizo la provincia de Buenos Aires, chapó a María Eugenia Vidal, porque fue una paritaria, para mí, maestra. Tenemos que empezar a analizar cómo sigue la historia. Y esta historia va a seguir con paritarias similares. Si lo toman como medio, creo que va a ser muy interesante el analizar la inflación futura y no la inflación pasada. Para que empecemos a acomodar este déficit que Marco nos dijo que no es sustentable. A mí, yo no necesitaba que me lo dijera el jefe de gabinete, pero realmente un déficit así no es sustentable, no a lo largo de mucho tiempo, sino en el mediano plazo. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando en este programa? Vamos a estar hablando, por un lado, de la ciudad. Por otro lado, vamos a estar hablando de derechos humanos y por otro lado, como su nombre lo indica, de economía, de lo que nos pasa en este país, en lo económico, si estamos bien, estamos mal y cómo lo podemos arreglar. Por supuesto,
tiene la comunicación de ida y vuelta como siempre, sus mensajes al 011-4381-8017. Yo le pido a los señores jubilados que llaman y que plantean problemas. Nosotros traemos invitados, Mirta Tundi, el González de Alessandro, gente que los guía qué hacer. Nosotros no podemos resolverlo porque no somos abogados, no tenemos el feeling para atender a cada jubilado, pero sí atendemos sus llamados. Su mail a ecuahora@gmail.com y por supuesto, a partir del día de mañana usted nos ve en YouTube como todos los programas de este año, que analizamos todos los problemas de este año, todos los días para refrescar ideas. Señor director, disponga las cámaras, vendemos y venimos con los invitados. Gracias. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, estamos en el primer bloque del programa. Como dije, vamos a estar hablando, por un lado, de la ciudad con Sergio Abrevaya, que es presidente del GEN en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. GEN, un partido que, por si usted no lo ubica, es Margarita. Margarita, que en este momento pasa a ocupar las primeras planas de todos lados, y me parece excelente, realmente por su honestidad. Ahora, en este momento ustedes son como los fiscales de la política argentina, reemplazando un poco a Lilita, que está en retirada forzosa, porque si no el gobierno se mata. Sí, en retirada no está. No, a ver, nos tocó un rol de control, sobre todo a partir de la denuncia con Cristina. Claro. ¿No? La realidad es que la trayectoria de Stolbizer y del GEN mismo no es esa. Curiosamente, más bien ha sido la de producir ideas, leyes, temas que tienen que ver con la producción, con el trabajo, con la vivienda. Pero bueno, a partir de, sobre todo en el 2014, ¿no?, cuando Cristina la contradenuncia a Margarita por enriquecimiento ilícito y se prueba que Margarita vive en la misma casa hace millones de años y qué sé yo, bueno, empieza esta pelea en donde creo que ella dio en el clavo de la corrupción, ¿no? Es decir, Margarita... Bueno, y la última denuncia con respecto a las cifras exactas de lo que Cristina se había desposeído y había pasado a los hijos, que parece una matriz del kirchnerismo. Todo se lo tiró a mi hijo porque después se salva, ¿no? Sí, tal cual. Y ensuciando a los hijos, en realidad. Obviamente. ¿No? Pero sobre todo vos tenés dos grandes sociedades, Otesur y Los Sauces, que son... es decir, que no necesitabas una investigación gigantesca, sino que estaban en la declaración. ¿Quién te alquila? Los contratistas del Estado. ¿Qué te alquilan? Tus hoteles, que no se lo alquilás a ningún otro que no sea tus contratistas del Estado. Y las propiedades de Puerto Madero, lo mismo. No hay manera de zafar de eso y está en todos los papeles. De hecho, Cristina dice que hay de malo en alquilar. Sí, lo que nuestro público se explica a lo largo del país es por qué no los jueces dictan alguna sentencia. Porque realmente es como que hay tres, yo no diría perejiles, porque de perejiles no tuvieron nada, pero tres en todo, que esto es peor que el Lavallato. El Lavallato es nada al lado de lo que pasó acá. Sí. A ver, yo creo que hay que mirar el Poder Judicial en estos años, ¿no? En los años de Menem son los mismos.
Sí, por eso. En los años de Menem y en los años de Kirchner, que hubo nueva gente, en el combate que dio Cristina, en el Consejo de la Magistratura, que amenazaba con causas para que no se investigue. Entonces tenías alguno como Bonadío que decía, igual lo hago. Correcto. Pero un Rafecas, claro, pero un Rafecas que mandaba todo archivo. Así que me parece que la única manera de recuperar el Poder Judicial, a más de denunciar los casos que están mal, de los jueces que obran mal, es dejarlo activar, es dejarlo hacer y terminar con el aprete del Ejecutivo del Legislativo. Sí, pero tienen que terminar. Ahora, Sergio, tienen que terminar. Ahora, tenemos todavía, por eso, alguna mala costumbre ahí, ¿no? Yo creo, no sabemos si es, como lo dijo Margarita, no sabemos si es por voluntad de los propios jueces por quedar bien en algún caso, o del Ejecutivo. No ha habido movimiento de las causas como debería haber habido, o como era esperable, ¿no? Sobre todo estas dos que te digo que están todos los papeles ahí. No hay Ahora, nada para bajando hablar. a esta ciudad, que vos participás dentro, fuera del gobierno, sos oposición, después de 8 años y que no tenemos a quién echarle la culpa, porque si le echamos la culpa atrás es presidente, entonces no podemos hablar mucho. ¿Cómo está la ciudad después de 2 gobiernos de Macri? ¿Está tan bien como nos dicen o está tan mal como la vemos? A ver, hay cosas que la ciudad sigue sin resolver y Sí. el gobierno de Macri, digo sigue porque otros gobiernos, no todos fueron maravillosos, ¿no? Otros gobiernos repitieron, pero en el caso de Macri fue peor. Te digo 2 temas. Uno, la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Es un problema muy serio. Sí. El valor del suelo y el valor de la vivienda se incrementó enormemente. El mercado inmobiliario hizo lo que quiso, el 20% del stock de viviendas en la ciudad de Buenos Aires está deshabitado y creció el inquilino a un 35% más lo que se alquila en villas. Sí, pero el Instituto de la Vivienda, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un montón de obras terminadas que no entrega. Y que no entiendo por qué no entrega. Terminadas que venían de antes, Sí. que al principio discutió Macri resolverlas, no quería. Es más, el caso de A mí me Casa llama Amarilla poderosamente fue a la juicio. atención. Es más, dije, en este momento, 2 tremendos edificios que están en Casa Amarilla, dije, Casualmente. es el momento de la inauguración, romper la cinta y todo, y no lo hizo. No, porque además cambiaron, en ese caso, la lógica de adjudicación. Exacto. Este fue uno de los problemas. Pero además, inicialmente Macri discutió darle la plata a Casa Amarilla. Macri no quiso nunca construir nuevas viviendas, mientras el problema en la ciudad de Buenos Aires se acrecentaba, porque el segundo problema que te voy a decir de la ciudad va de la mano. Las ciudades como Buenos Aires, cuando crecen económicamente, por supuesto que eso profundiza en la necesidad de vivienda. ¿Por qué? Porque el que viene a trabajar a la ciudad necesita ahorrar, sobre todo en las clases más bajas, ahorrar el transporte y estar cerca, no en largo viaje y pagar. En tiempo y horas. En tiempo y en dinero. Sí. Y en esa tiempo y dinero, exacto. Y en esa situación, Macri no la vio ni cuadrada, como quien dice, o no le importó, no resolvió el tema de vivienda y no resolvió bien el tema de transporte. Alguno me dirá, bueno, pero está el Metrobús fue bueno. Yo era legislador, lo voté, no es que está mal, pero lo único que resuelve el transporte en las grandes ciudades es por abajo, es el subte o el soterramiento de los trenes. Que no cumplió lo que había prometido en su momento Macri de los 10 kilómetros de tren. Es más, de subte, ¿no? Tuvo menos ritmo que el que más ritmo tuvo de ejecución de obra, que fue de la Rúa, de jefe de gobierno. Y hay otro granito que a mí me preocupa en la ciudad, las grúas. Esto vino ahora. Ese es un tema. Esto cuando lo viene peleando hace. Sí, lo viene y Macri lo venía peleando. La legislatura lo vino contribuyendo. Pero esto ya es gestión Rodríguez Larreta. Te diría que tiene 2 sellos el de Rodríguez Larreta, que lo intentó Macri, pero él lo está consiguiendo. Uno es la venta de bienes, que arranca en el tiro federal, pero armó una agencia para vender una cantidad de bienes que son del Estado. Que la gente está quejándose con mucha razón. Y además sin mirada de planificación, porque vos no puedes hacer crecer en Torres Núñez, que ya está saturada. La zona norte no necesita vivienda, tenés que resolver vivienda para el que no tiene, lo que hablábamos antes, en otro lugar. Y el segundo tema es ¿no? La vocación recaudatoria. Grúas y parquímetros en el 45% de la ciudad, en los barrios. Un disparate. Le vas a cobrar al tipo que va al cumpleaños del primo en la casa que vive en Caballito, en una cuadra que no pasa nadie, porque querés recaudar. Es una locura que además... Bueno, yo últimamente, hace 2 meses, tuve que patentar un 0 kilómetro y yo casi me muero. Lo que pagaste... Al margen de lo que pagás, la composición
Olvidémonos, antes uno iba a comprar un auto y decía, el patentamiento es algo accesorio. Hoy no es accesorio, No, claro. Hoy es importantísimo. Pero dentro de un valor de 30.000 pesos, por ejemplo, más del 50% es el impuesto para el gobierno de la ciudad. Ahora, seguimos siendo los superagentes de los impuestos. Ese fue un cambio que produjo el propio Macri. Macri, durante sus primeros 4 años de gobierno, buscó cambiar la matriz impositiva e incrementó mucho ingresos brutos, pero sobre todo, y ahí está el cambio, ingresos brutos lo pasó para hacerlo más cobrable impuesto de sellos, sí. Es decir, que no pueda zafar de pagarlo. Entonces, el impuesto que podía ser injusto, complicado, que se regulaba con si había crisis o no había crisis, se paga o no se paga, sonaste, no hay manera. Y al mismo tiempo gravó la actividad económica o el movimiento económico, que es esto, que es la economía de la ciudad. La ciudad vive de eso, el 70% de sus ingresos son ingresos brutos y sellos. No ABL, que es el 10%, más o menos, sí. Patentes o coparticipación. Así que cambió la matriz en ese sentido. Alguna parte no estaba mal, porque alguna actividad económica valía la pena grabarla o mejorar la presión, y otro la puso casi como en provincia, que hizo que algunas industrias se muevan y se vayan a la provincia. Claro, porque en una etapa recesiva que vos le sigas poniendo impuestos, es frenar la economía. Es inconveniente. Y esto de las grúas creo que va a caer el año que viene, cuando empiece a implementarse. Además con la mezcolanza de hacer todo peatonal e imposible de circular. Tal cual. Va a ser una ciudad difícil. Y algunos dicen, volviendo a lo que te decía del subte, uniéndolo, bueno, pero hay que desalentar el auto. Las grandes ciudades desalientan el auto. Sí, lo desalientan con 400 kilómetros de subte. Nosotros tenemos 60. 16 años. Y con grandes áreas de parquímetros. Por supuesto. O sea, para que uno pueda poner vehículos. Claro, esta no es la situación de este diseño. Y además vos lo secuenciás eso. Es decir, haces las obras, garantizás que haya donde estacionar mientras tanto y después, en todo caso, desalentás. Nada de eso. 16 años tardó la obra del H que no terminó. No terminó. 16 años para hacer 8 kilómetros. 16. Parte le perteneció al final de la Rúa, que es cuando arranca y se hace la audiencia pública de dónde tiene que empezar la obra. Siguió Ibarra, siguió Tellerman, que inauguró un tramo de la H, sigue Macri. Es una locura. Sí. Chile hizo los 50 kilómetros de subte de la ciudad, los hizo en 10 años. Tiene 103. Santiago de Chile tiene 103 kilómetros de subte, nosotros tenemos 60 en total. Con más complicaciones. Y empezó en el 69 sus obras y nosotros en 1912, es el primero de Latinoamérica. Es imposible de resolver la ciudad si no se resuelve el transporte público, porque es una ciudad que crece, que económicamente ¿Tiene mayoría en la Cámara? Tiene casi mayoría, tiene 28. Hablando de eso, la ley que se votó de parquímetros y grúas requería 40, pero ellos interpretaron que 31 y lo votaron 3 legisladores más y lograron una votación que yo creo que es nula. Pero... Sergio, gracias por haber venido a Economía Ahora. Bueno, nuestra bodega auspiciante Yagarini te manda... Bueno. Para estas fiestas, la bodega boutique que festejes fantástico. Con nosotros. Así que te agradezco haber venido. Hagan fuerza para que la ciudad mejore. Hagan fuerza. Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias a vos por haber venido. Una pausa y venimos a hablar de derechos humanos. Gracias. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Yagarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores.
Bueno, segundo bloque del programa, hablábamos de derechos humanos. Estamos con María Aurora García, directora nacional de Asuntos Jurídicos en materia de derechos humanos, pero fundamentalmente, ya que sos mujer y no vienen muchas mujeres a este programa, vamos a hablar de femicidio. Un tema muy importante en la sociedad actualmente, un boom de problemas con respecto a las mujeres. ¿Y qué estamos haciendo con respecto a eso? Que todos los días en los diarios vemos estadísticas. Ustedes tienen estadísticas, imagino, de lo que está pasando. Sí, nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación estamos trabajando dentro de un registro, una unidad de registro, sistematización y seguimiento de femicidios y homicidios agravados por el género, donde hacemos un trabajo de seguimiento de los femicidios más allá de la estadística. Sí. Es decir, el tema es, además de tener estadísticas... El cómo, el por qué y el para qué. Nosotros lo que hacemos es tratar de tener un registro cualitativo más que cuantitativo. Exacto. Las cifras son importantes, hay otros registros que llevan cifras, que son los registros que llevan las cifras oficiales. El nuestro es un registro que trabaja con las noticias de los femicidios y estudia el fenómeno. Lo que queremos hacer es estudiar el fenómeno que es cultural, social, estructural, y a partir de allí poder generar políticas públicas, no nosotros, sino orientar la política pública que tiene que ser generada para prevenir, erradicar y sancionar el femicidio y en general la violencia contra la mujer. Ninguna es fácil. Ninguna es fácil, el fenómeno... Bueno, lo tenemos muy visibilizado últimamente, no sabemos si hay más o menos, sí lo que sabemos es que está más visible y que hay que trabajar. Desde la Secretaría... Yo creo que debe haber más, al margen de que hay más conocimiento, yo creo que hay más porque es brutal todos los días noticias. Es tremendo que todos los días hay dobles femicidios, sí, femicidios simples, femicidios cometidos con una hazaña terrible, terrible. Yo creo que hay dos temas que hoy están golpeando a la sociedad. Por un lado fue el abuso de menores, que tampoco era Vox Populi y hoy sí, y ni hablar del femicidio, obviamente. Sí, por eso nosotros desde la Secretaría lo que estamos haciendo es acercándonos a los familiares de algunas víctimas de esos casos que tenemos registrados en nuestra base, para hacer entrevistas en profundidad, para entender cómo se entiende el fenómeno, qué pasaba allí, qué había alrededor de esa mujer que sufría. ¿Y de dónde todo sacás esto? La base? Nosotros la base la alimentamos de diferentes fuentes. Tenemos mucho, lo tomamos de los medios periodísticos, de organizaciones de mujeres que nos traen la información, cruzamos con otros organismos que también tienen el tema de femicidios estamos en contacto con la Corte, que es la que tiene el primer registro de la justicia argentina sobre femicidios. Trabajamos en conjunto porque creemos realmente que si no trabajamos en conjunto, un fenómeno de tal naturaleza no se previene, no se erradica y tampoco se sanciona. No se combate ni se sanciona, obviamente. Exactamente. Con lo cual, la lucha y el trabajo tiene que ser desde todos los sectores. La línea gratuita que hay como para realizar o denuncias o a veces para poder charlar con alguien que debe ser desesperante para una mujer, obviamente, no saber dónde ir, a quién acudir, porque está su casa y está el golpeador, o está el asesino. Están sus hijos. Entonces, es una situación muy difícil. Es muy difícil. La línea es la 144, que depende del Consejo Nacional de las Mujeres, y allí lo que se hace es orientar, asesorar, seguir, escuchar y hacer un seguimiento de las llamadas que se tienen. No se toman las denuncias, pero lo que se hace es orientar a esa persona, a esa mujer, qué es lo que tiene que hacer, a dónde puede ir, qué recursos hay en el Estado, a dónde tiene que recurrir para que se sienta acompañada. En eso trabaja el Consejo Nacional de las Mujeres en todo el territorio de la Argentina.
Ahí hay un problema con respecto a la mujer que no sabe a dónde acudir post. O sea, yo me peleo, me voy de mi casa y ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? En eso... ¿Están pensando sí. algún tipo de hogar o de protección a la mujer? Sí, hace unos pocos meses se presentó el Plan Nacional, que es un plan 2017-2019 que elaboró el Consejo Nacional de las Mujeres, que es un plan que se debía hace muchos años, se presentó este año, y tiene distintos ejes por los cuales el fortalecimiento institucional, ejes de asistencia y prevención, y después está cruzado por ejes transversales como el de fortalecimiento institucional, educación, etcétera. Dentro de este plan se prevén refugios, se prevén acompañamientos y todo esto que es necesario para esa mujer que está en esta situación de violencia, para que no quede en voy, denuncio y me vuelvo a mi casa con el golpeador. Claro. Con lo cual hay un plan que tiene que ejecutarse entre el 2017 y el 2019 con un medio término, una evaluación de medio término, que es competencia del Consejo Nacional de las Mujeres, pero que todos los ministerios, en lo que hace a su pedacito en este sentido, estamos colaborando y debemos colaborar, porque vuelvo a repetir, esto es un fenómeno que atraviesa todo. Claro, atraviesa todos los sectores de la sociedad. No hay ninguna duda, no discrimina. No discrimina entre ningún sector, no discrimina... ¿Y ustedes con qué ministerio es con el que más afinidad tienen que trabajar como para realizar ese desarrollo social? En realidad el Consejo Nacional la justicia de las por un Mujeres, lado, sin ninguna duda. Sí. Desarrollo social sería el otro. Es que en realidad el Consejo Nacional de las Mujeres, su presidenta honoraria es la ministra de Desarrollo Social, depende del Consejo de Políticas Públicas, pero nosotros trabajamos con el Consejo, trabajamos con el Ministerio de Seguridad, porque el Ministerio de Seguridad también tiene que saber cómo actuar en caso de femicidios, cómo recolectar la prueba cuando hay un femicidio, cómo ver a una mujer cuando murió en una situación violenta, cómo articular la manera de mirar lo que sucedió, que no es la misma en cualquier homicidio, hay que estar preparado. Con lo cual, sí, se trabaja en forma mancomunada con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación, se hacen mesas interministeriales para hablar de estos temas y, bueno, porque tenemos que trabajar indudablemente. No, bueno, lo importante hacia la gente que nos mira es que se esté trabajando un tema tan sensible, que lamentablemente se instaló en nuestra sociedad por moda, por cultura, por falta de cultura, por falta de nivel, y que indudablemente el Estado es el que tiene que sopesar esto que está pasando para poder reducirlo hasta anularlo. Sí, es una responsabilidad que tenemos, tanto el Estado y la sociedad. Obviamente. Somos todos responsables. Pasa que la sociedad lo genera y la sociedad te tiene que defender. Sí, y lo bueno es que se visibilizó. Sí, que estas marchas del Ni Una Menos, Viva Nos Queremos, lo visibilizó, lo puso ante los ojos de todos. Y no nos podemos hacer los tontos, realmente. Tenemos que trabajar y bueno, en eso estamos, la verdad es que... Yo creo que es una muy buena noticia. Para el televidente de todo el país es una muy buena noticia que se esté trabajando en eso, porque es un tema que normalmente nos está doliendo a todos. Todos o somos padres, o somos esposos, o somos hijos. Entonces tenemos esa sensibilidad de que se tiene que resolver y que creo que como sociedad nos debemos la obligación de resolverlo. Así que te agradezco muchísimo el haber venido al programa. Te convido con nuestra bodega Iacarini, bodega boutique, que espero que los disfruten en esta fiesta de fin de año, y gracias por haber venido. Por nuevamente. favor, un placer. Hacemos una pausa y venimos a hablar de economía con ustedes. Bueno, tercer bloque del programa, y ahora sí, vamos
como su nombre indica, lo económico. A ver qué nos pasa. Estamos con Pablo Goldín, economista. Gracias por estar en Economía Ahora, por haber venido ante nuestra requisitoria. Y contame, Pablo, ¿cómo ves la economía actual con vistas al 2017? Mira, recién yo escuchaba la editorial tuya, muy interesante en términos de la moda de la puntuación del presidente y del ministro. Yo creo que hay que ser un tanto objetivo en esto y haciendo un poquito de memoria. Cuando uno es docente y da clases y toma pruebas y pone las notas, uno siempre hace una nota relativa entre los alumnos. Okay. Antes de poner la nota uno dice, a ver cómo le fue, más o menos, y ahí pone el 8, el 7, el 9. Yo creo que para ser justos, habría que comparar el primer año de todos los presidentes para poner la nota. Porque yo creo que Macri dijo 8, no sé, no defiendo ni ataco el 8S, pero lo que sí sería interesante decir, ver, el primer año de Alfonsín, el primer año de Menem, el primer año de la Rúa, Duhalde, y así sucesivamente. No son parejos. No son parejos, pero porque el primer año... Alfonsín vino echado por Menem y su séquito y tuvo una hiperinflación que todos queríamos que fuera. Está bien, pero vos te hablás del primer año, claro. El primer año asunción. Son difíciles para todos. Son difíciles para todos porque tienen herencias complicadas, porque hasta que se acomodan, porque hasta que le pegan al ministro de Economía. Entonces, qué sé yo no sé a quién ponerle 8, 7 o 6, pero lo que sí está claro es que a todos les cuesta el primer año, a todos. Si vos te acordás, Alfonsín arrancó tecleando en la economía, hasta que invocó el plan austral con Surruil, un año y pico después, y arrancó. Menem, lo mismo, estuvo un año y pico dándole vuelta, hasta que arrancó con Cavallo en el 91. Y así sucesivamente. De la Rúa, bueno, no pudo ni arrancar, no arrancó. Y bueno, y acá estamos con Macri. De la Rúa también se complicó con la renuncia de Chacho. Sí, siempre pasan cosas. Los primeros años yo lo llamo el síndrome del primer año. Y el síndrome del primer año es hasta que vos no encontrás o no conseguís algún resultado económico en términos de actividad, consumo o bajar la inflación, depende de las situaciones, y es como que se complica, como que la oposición se agranda, como que te piden más cosas. Hasta que vos no mostrás sobre la mesa que la cosa la estás empezando a mover, las cosas son complicadas. Entonces, así estamos hoy. Hoy estamos ahí, donde el gobierno, yo no sé si por un mal diagnóstico, por qué, quizás subestimó la situación económica, pero hoy todos estamos impacientes, porque ya va un año, más o menos. Entonces todos ya quieren ver algo. Y lo que yo te digo es que... No, pero lo que pasa, Pablo, es que es esto. Vos hoy no podés aducir que no sabías el problema en que te metías. Por supuesto que no. Pero... Eso es lo que la gente... potenció la impaciencia en los últimos días. Yo creo que está mal que hayan subestimado el problema y está mal ahora decir al revés. El boomerang decía, yo no sabía que era tan importante. Claro, entonces, eso está mal. Ahora, yo te quiero decir una cosa. Todas las recesiones en Argentina, todas las recesiones normales, no las catástrofes en Argentina, duran un año y pico. Es muy difícil que duren menos que eso. Entonces yo creo que el gobierno se equivocó en anunciar que iba a salir antes. Claro. Y la gente... obviamente se impacienta, y todos los que le piden salir mucho antes, nunca fue, la historia nunca fue así. Una recesión normal en Argentina dura un año, y el año se está por cumplir más o menos ahora. O sea, si nosotros nos volvemos a encontrar acá y vos me invitás en marzo o abril o mayo y me decís, la cosa no arranca, yo te voy a decir, estamos jodidos. Ahora, si de acá en el verano, en el otoño, abril, marzo, mayo, voy a decir, mira, un poquito la cosa se empieza a mover, yo digo, bueno, le damos la derecha para seguir viendo cómo sigue la película. Correcto. Ahora, no nos olvidemos que se planteaban una lluvia de inversiones que todos los que nos movimos en este métier sabemos que jamás iba a haber ni una tormentita chiquita, porque para las inversiones primero son a largo plazo, instalaciones, no hablemos de inversiones financieras. No, hasta te voy a decir otra cosa mucho más terrenal y sencilla. Vos agarrás todos los momentos en que Argentina estuvo en recesión, con la actividad y el consumo abajo, y la inversión nunca reacciona primero. Claro. La inversión espera más que otras cosas. O sea, vos agarrás la recesión espera un montón de elementos. Espera, pero además nunca, jamás en la historia argentina de los 300 años vos vas a ver que la economía cayendo, la inversión subiendo. Eso no pasa, la inversión va a esperar algunas cosas. Le va a pedir más cosas al gobierno para empezar a invertir. Tenemos una economía sin crecimiento, después de un año. Olvidándonos, estamos de acuerdo en que la situación fue catastrófica.
venía catastróficamente, venía con una explosión, con bombas por todos los costados, pero tenemos una economía sin crecimiento, una recesión gruesa, un mercado interno achatado y una tasa de interés alta. ¿Cómo este mercado interno indudablemente es el pulmón de empezar el movimiento? ¿Cómo lo hago? Mira, la tasa de interés que vos la mencionaste, la traigo a la conversación porque es el embudo de muchas cosas. ¿Sabés lo que vamos a ver en los próximos meses? Va a ser así. El Banco Central está convencido de que cuanto más rápido baja la tasa de inflación, más rápido sale la economía. Está convencido de eso y yo creo que lo convenció al presidente de que así es la historia. Totalmente de acuerdo. Ahora, ya estamos en diciembre y la cosa no está saliendo tan así. Entonces yo creo que lamentablemente la economía argentina, esta economía argentina en esta coyuntura está con un conflicto. Y el conflicto es, el Banco Central con la tasa de interés alta ha logrado que la inflación baje. La inflación está a 1 y pico por mes, que es altísima todavía, pero no es 4 como era al principio del año. Ahora, la economía no termina de arrancar y yo creo que ahí hay un conflicto, y un conflicto que va a tener que decidirse políticamente. Porque el riesgo ¿cuál es? Que el Banco Central siga para adelante, que el Banco Central siga queriendo bajar la inflación y que lleguemos, viste que el año que viene el Banco Central quiere como máximo 17% de inflación. Ahora, el riesgo que va a empezar a pasar si no vemos ninguna levantada en la actividad es que algunos de la parte política del gobierno, qué sé yo, el jefe de gabinete o el ministro de Producción, va a ir a decirle al presidente, che, la inflación ya está en 1 por mes, pero el consumo no repunta. Entonces, repunta. Ese va a ser el conflicto, lo que llamamos nosotros el trade-off que va a pasar en los próximos meses. Si el Banco Central se empeña en seguir bajando la inflación, puede ser que la reactivación tarde un poco o venga más débil. Y ahí es donde el presidente yo creo que va a tener que laudar, porque ya pronto viene la elección. ¿Y cuál es el mejor combo? ¿0 de crecimiento y 15 de inflación? ¿O 3 de crecimiento y 20 y pico de inflación? Sí. El 20 y pico hasta ahora es como aceptable. Y es posible. ¿Y cómo ves vos el tipo de cambio actual? Porque hay dos libretos. El que dice, no, con este dólar no se puede funcionar, tendríamos que tener un dólar de 30 pesos. Eduardo Conesa, por ejemplo, que dijo eso, y otros. Y lo que estamos, o lo que el gobierno nos dice, que es una flotación libre, o pseudo libre, y que el dólar está en el valor que tiene que estar. Mira, a ver, en economía y en política económica se hace lo que se puede y no lo que se quiere. O sea, el valor del dólar uno no lo puede elegir en general, menos en este sistema que el gobierno ha decidido de tenerlo más o menos libre. Ahora, el tipo de cambio en Argentina tiene diferentes situaciones. Por ejemplo, que recién hablabas vos en tu editorial del campo. Un dólar a 16 pesos para el campo, la pampa húmeda hoy, que además le sacaron las retenciones al trigo y al maíz, es un dólar cómodo, diríamos. Esa gente anda bien, aceptable. Ha tenido mejores, pero ha tenido peores. O sea, esos ya zafaron, están más o menos bien. Ahora, las economías regionales y la industria manufacturera en general está más ajustado, está incómodo. O sea, tanto el productor de pera de Río Negro como el sector automotriz está más como que queriendo que estuviese un poco más alto, 18, una cosa así. Los que compiten con importaciones, peor, están más jodidos todavía. Y después estamos los terrenales, los ciudadanos, que está claro que sigue conveniendo viajar al exterior y la gente sigue comprando dólares para ahorrar. Quiere decir que esas son las señales que te muestran que el tipo de cambio en la Argentina le falta un poco, porque seguimos comprando dólares, la gente sigue viajando al exterior y esos son los indicios que uno dice, acá necesitaríamos un dólar un poco más alto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mercado cambiario? El mercado cambiario está pasando que el Banco Central dice, yo el dólar lo dejo a la libertad de la oferta y la demanda. Lo que pasa es que hay un elemento que vos también señalaste en tu editorial, que es el déficit fiscal. ¿Y qué está pasando? El gobierno está tomando dólares del exterior, como todo el mundo ya sabe, cualquiera, hasta mi abuelo lo sabe, para financiar su déficit fiscal. Agarra los dólares, se los vende al Banco Central o la gobernadora Vidal coloca dólares en el exterior, agarra y los vende en el mercado cambiario porque necesitan pesos para pagar los sueldos, las jubilaciones, los subsidios. Eso sea es lo para gasto corriente o para infraestructura, de cualquier manera. De cualquier manera, es un dólar que vos tenés que traer y cambiar por un peso, porque eso se paga en pesos, no en dólares. Entonces, eso es lo que está dificultando el movimiento libre del tipo de cambio y es lo que hace que le ponga un techo bajo al tipo de cambio, porque mientras se financia el déficit fiscal, que sigue siendo elevado,
con dólares del exterior, eso hace que el mercado cambiario no esté totalmente libre. En el fondo está participando el Estado vendiendo dólares para financiar su déficit. En un minuto, con el déficit fiscal, ¿cómo lo bajo? No, mira. ¿Cómo lo bajo sin ser grotesco con la sociedad? Lo primero que tenés que hacer, la regla de oro, que en los primeros meses el gobierno lo había logrado transitoriamente, pero después se dio vuelta, es como en cualquier lugar, o en cualquier casa, o en cualquier negocio, los ingresos tienen que crecer más rápido que el gasto. Porque acá no es que hay que bajar el gasto, acá lo que hay que lograr primero es que los ingresos crezcan más rápido que el gasto. Eso no pasó en ningún momento de la década pasada, empezó a pasar en los primeros meses de este gobierno, pero ahora ya se dio vuelta de nuevo. El gasto sube más que la recaudación. Cuando el gasto sube más que la recaudación, esto no va. O sea que lo primero que hay que tratar de lograr, que no sé si va a pasar el año que viene todavía, es dar vuelta esa cuenta. Hasta que eso no pase, no estamos pidiendo tanto, es solamente que crezca el gasto, pero que crezca menos que los ingresos. Hasta que eso no pase, vamos a estar hablando de este tema cada vez que nos encontremos. Gracias, Pablo. Gracias a vos. Entrego el obsequio de fin de año de Bodega Iacarini. Muchas gracias. Nuestra bodega boutique. Y bueno, esperemos que el año que viene nos encontremos y estemos hablando de crecimiento. Dale, ojalá. Una pausa, vendemos y venimos a hablar con el doctor Peña de impuestos. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bloque de repar, remuneraciones e indemnizaciones, liquidaciones. José Luis Sirena, Lorena F. de Luca, práctica de liquidaciones, consultas frecuentes, doctrina y jurisprudencia aplicada. La actualización, como siempre, online. Esto es una colección práctica laboral. Fíjense que no es ni más ni menos que la 12ª edición de este libro que es imperdible. Buenas noches, doctor Peña, ¿cómo le va? ¿Qué tal, ¿Cómo está usted? Tenemos que aclarar que nosotros estamos un día antes de que nos vean. Bueno, por ende estamos en plena lucha de lo que está pasando con respecto a este impuesto que venimos hablando a lo largo de este año. Sí. Bueno, nosotros creo que hablamos hace 10 años, claro, empezamos, mínimo. Claro. Pero bueno, digamos que en este año fue la eclosión, debido a que lo instalaron también como punto de campaña. Bueno, todos. Lo dijimos el otro día, nadie se quedó calladito para hablar que como tema principal de los puntos de gobierno, en campaña, por supuesto, era lógicamente la reducción del impuesto, el famoso mínimo no imponible, el impuesto a la ganancia. Bueno, esto hoy tuvo en el Congreso la reunión de toda la comisión, un plenario de comisiones con toda la oposición. Coordinaron un modelo en conjunto que evidentemente en el recinto, que debe estar ya en el recinto, puede ser lógicamente
aceptado, pero con ideas superadoras, claro, que pongan... o sea, es un mix. Un mix. Han concordado sobre la base del modelo Massa, ¿no? El Frente Renovador, el Partido Justicialista, el Frente para la Victoria, Libres del Sur, socialistas, toda la oposición. Y es lógico que tenía que ser así, porque nadie puede escupir al cielo, que sería un escupitajo al pueblo, claro, a los que tienen menores recursos, y eso lo hemos dicho. Sí, claro. El modelo del oficial estaba, digamos, deleznando un poco lo de menores recursos y era muy mezquino en el mínimo imponible y de las escalas, y al fin y al cabo se terminaba grabando mucho más a más. Sí, y eso, sí, evidentemente... Sí. Lo que se planteaba analizando el proyecto es que se iba a engrosar el número de gente que iba a pagar ganancias. El universo contribuyente iba a ser mucho mayor. Claro. Cosa que no era la idea. Claro. Si bien se tenía también un resorte de reserva, que sería estar supeditados a las paritarias y tomar un coeficiente de cómo debían elevarse las escalas. Sí, el ajuste. Pero resulta que al 35 llegaba enseguida lo mismo. Sí, sí. Era un tren directo, sí, del sí, 0 sí, al 35. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo es en este momento? Este consenso pude verlo en vivo y en directo, estuve en el Congreso, con mucho criterio. Todos los que resumieron luego en la mesa del diálogo, están, es decir, nadie quedó pegándole al pueblo, nadie quedó pegándole a los de menores recursos. Por el contrario, hicieron hincapié en que había que observar detenidamente a los que tienen mayores recursos, a las grandes ganancias, y volver a que semánticamente la palabra ganancias no sea el producto del trabajo del asalariado. Terminemos. Siempre dijimos que esto era un impuesto al trabajo, nada más. Sí, sí. Ni impuesto a las rentas, ni impuesto a las ganancias, no es ganancia. Sí, las ganancias verdaderas, las que permiten hasta el contribuyente tener una porción para el ocio, que no lo tiene el trabajador en relación de dependencia, en la cuarta categoría. Solucionar también el problema de los jubilados. Hay ciertas cuestiones que han sido... Trate de decírmelo despacio, doctor. ¿Solucionar el problema de los jubilados? No, solucionar el problema del impuesto a las ganancias de los jubilados. Porque hay expresiones de la más alta autoridad que tenemos en materia económica, y yo presto anteojos en todo caso, quiero que lea esto que dijo Pratgay, la parte primera, en voz alta, es importante. El ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, descartó el martes en el Congreso que se acepte dejar a los jubilados al margen del impuesto y explicó que si los saberes están grabados es porque no lo están los aportes previsionales durante la vida activa. No, esto es kafkiano. Claro. ¿Cómo? Impuesto sobre impuesto. Quiere decir que como no me grabaron los aportes... Es una cosa de loco. No, esto no es serio, esto no es serio. No, esto no es serio. Esto no es serio, esto verdaderamente no es serio. También no fue serio, digamos, desde un punto de vista estrictamente jurídico. Ahí está la pirámide kelseniana, está la ley, el decreto, la resolución. Ni me hable. Y no. Del decreto de los parientes no me hable. Claro, y que la vicepresidenta... Termina mal ese decreto termina mal. Ese decreto termina mal. Sí, termina mal. Va a ser declarado inconstitucional. Claro. Porque es inconstitucional. Y bien declarado inconstitucional. La vicepresidenta, por la quien yo tengo una especial simpatía, manifestó que sí, que ella comprende que hay una serie de dimes y diretes, de comentarios de los que están en pro y en contra, que ella evidentemente como vicepresidenta acepta el decreto de necesidad y urgencia.
Bueno, pero ¿su posición cuál es? No, yo no puedo decir cuál es mi posición, me la reservo. No. Un funcionario público no se puede reservar ningún. Claro. Yo pienso que está mal, pero está bien. Pero respeto digamos, la pirámide gubernamental. Y entonces, por ello, adopto la posición del gobierno. Esto quiere decir que hoy saldría, entre hoy y mañana, sale de diputados y senadores. ¿Cuál es la defensa que tiene? Senadores va a aceptar lo que diputados... Hasta ahí, hasta por ahí. Hasta acá sí. ¿Cuál es la razón? Hay un costo fiscal, el costo fiscal se financia casi en un total. Con los impuestos nuevos. Bueno, primeramente que lo que dejaron sin efecto, esa gracia que le dio el gobierno a las mineras para dejar sin efecto las retenciones. No, va. Ah, bien. Va, en este consenso vuelve. Vuelve porque por algo que hemos repetido. Pues no generaron nada. No generaron ni un puesto de trabajo ni una inversión. Ninguna inversión. No, cero. No, esto es regalar el país para que lo exploten y sobre todo con todos los problemas ambientales que tuvo. Y las otras serían la del juego, con las dos variantes patrimoniales, sobre el tragamoneda y sobre las apuestas, sobre el juego online, y todas las otras fórmulas que tenían para redondear. Me quedó que no escuché de que hubiese un impuesto sobre las altas ganancias. Sí, sobre las operaciones financieras a las cuales corresponde. Y a las que no estaban grabadas, porque estaba en poder, imposiciones financieras, plazos fijos, en poder de personas físicas, estaban desgravadas. Pero a partir, y ahí está, entre el 1 y 1,5 millones, estarían grabados. Lo cual me parece bien, porque evidentemente han podido... Es el famoso ocio que usted dice. El ocio. ¿Cuál es la contraofensiva contra esta totalidad? Porque con eso completan y sobran los 129 diputados necesarios para aprobarlo, sobran. Aparte de todos los representantes fueron muy unánimes en sus conceptos, fueron muy coherentes y unánimes. Es que va a haber menos recaudación de impuestos a la ganancia en ese sector, pero va a haber en el otro. Va a haber otro. Pero las provincias que viven de la coparticipación, y por ejemplo en el caso de San Juan, del favor que le hicieron a San Juan de agravar la minería, lo hemos dicho el otro día, de gente que se da el gusto de insultar la majestad del presidente de la República, y que va a jugar en el Senado que defienden a las provincias, representantes de las provincias. Claro. Y si bien hay algunas provincias en las cuales posiblemente no tenga el apoyo que tengan quienes son más importantes en este tipo de leyes, que son los representantes del pueblo, porque afecta al pueblo directamente, ni más ni menos, sin perjuicio de la injerencia que tiene en los erarios provinciales. Doctor, bueno, genial lo de hoy, creo que es positivo para la gente, que eso es lo fundamental, que era lo que la gente esperaba. Es lo que la gente toda esperaba. Sí, yo desde ya, la bodega Iacarini le hace obsequio de este hermoso vino Boutique para que usted lo disfrute en estas fiestas, que ya entramos en el mes de las fiestas, que por supuesto usted va a tener varias. Y esperemos que estos pantalones largos que se está poniendo la política, que no era fácil, tiempo A, se lo empiecen a poner los jueces para terminar todas las causas que tienen, tiempo A, que están más probadas que la ruda, mire. Así que buena semana para todos. En una semana seguimos hablando de lo que su bolsillo va a sufrir o no. Esperemos que no. Buena semana para todos. Está llena. Sí.